Paco, bienvenido. Este es guión ausente número, yo qué sé, algo. No, a No ver, sé, el tú llevas la anterior es el cuenta. 27, debería haber un 28 en medio, será el 29, es 28-29, ya veremos en el orden en que los pongo al final. Y hoy vamos a hablar de una película que se llama, la película de 1997 de Satoshi Kon, que se llama Perfect Blue, que además tiene una característica curiosa. Tengo aquí un resumen del argumento que luego toco. Bueno, lo voy a leer, ¿te parece? Venga, Dale, dale. Mima Quiroga es una cantante del grupo Idols Charm. Durante una actuación anuncia que deja el grupo para convertirse en actriz. O tiene un pequeño papel en una serie de televisión donde solo tiene una frase. ¿Quién eres? Inicialmente. Pero por mediación de su agente, el papel se expande y acaba protagonizando una escena de violación. Poco después, participa en una sesión de fotos desnudas. Mientras tanto, un fan obsesivo que se llama Mi Maníaco, en inglés Me Maníaco, pero Mi Maníaco, sí, el chiste es evidente, la sigue y además está la habitación de Mima, una especie de blog que ella no escribe, pero que cuenta muchos detalles exactos de su vida. Por efecto de la escena de violación, que ella realmente no quería hacer, y la sesión de fotos, la existencia del blog, y varios asuntos más, Mima comienza un proceso de deterioro psicológico donde empieza a plantearse su identidad. Realidad y ficción empiezan a confluir. En particular, la serie que está protagonizando, que se llama además Double Bind, empieza a mezclarse lo que pasa en la serie con lo que pasa en su vida. La misma Idol sale al final de la pantalla y parece estar manifestándose en el mundo real mientras afirma que no quería ser actriz. Simultáneamente se empieza a producir una serie de asesinatos de personas relacionadas con el cambio de imagen de Mima, todos hombres. Al final, el fan obsesivo secuestra a Mima e intenta violarla realmente, pero Mima usa un martillo y se libra de él. Pero a continuación descubre que fue Rumi, la ayudante de la gente, la que estaba detrás de todo. Rumi se cree la Mima real. Tras una persecución, Rumi cae sobre un trozo de un espejo y queda herida. Mima la salva de ser atropellada por un camión. La película termina con una visita a un psiquiátrico donde Rumi está ingresada y con Mima diciendo, finalmente, yo soy la verdadera, al espejo retrovisor de su coche. Una cosita que se me ocurrió mientras estaba leyendo sobre la película y viéndola es que esta película es una especie de Ciudadano Kane, porque es el primer largometraje de Satoshi Kon Ujú. y le quedó niquelado. Y fue un poco una losa, ¿no? Ya Y fue durante un poco una toda... losa. La diferencia importante, él era mangaka, Satoshi Kon, o sea manga. Muchos de los temas de la película están ahí. Creo que la única condición que le pusieron a hacer la peli fue, él no la quería hacer, está basada en una novela, que la novela debe ser malísima, Ujú. sobre eso, un fan obsesivo. Hay un poco está también con Orson Welles, en que adaptaba novelas malas y hacía grandes ¿Quién era el películas. que decía que ya puestos a adaptar a dato una novela mala? ¿Era Buñuel? Buñuel y también, y sí, lo decía también Orson Welles, vamos, por ejemplo, cuando Sed de Mal, vio la primera novela que pilló con una trama policíaca y sobre la trama policíaca de la novela pues construyó el El resto. resto. En este caso, creo que el señor... Todo empezó por Katsuhiro Otomo, que es famosísimo. Tiene una película que se llama Memories, que está compuesta por 3 fragmentos. Son 3 historias independientes. A mí realmente Memories no me gusta, me parece la típica cosa. Hay un segmento final muy divertido sobre un salaryman que tiene una lectura política y social tremenda de un virus en un laboratorio y la orden final al empleado más bajo de la organización es llévalo a Tokio y el tío se va en bicicleta, pero el virus es un virus mortal y va a acabar con la humanidad. Pero, y está todo el mundo impidiendo que el tío intente llegar a Tokio, pero él, oye, le han ordenado que lleve el virus a Tokio y lo va a llevar. Claro, hay un juego de esto de le ordenaron a un señor a alguna cosa y tal. Bueno, aparentemente Satoshi Kon había colaborado con esto y cuando apareció el proyecto de adaptar esta novela, le dijeron, pues Satoshi lo hace. Satoshi se leyó el guión y dijo, esto es una mierda. Yo quiero hacerlo a mi modo. Y le dijeron, tiene que ser una idol, tiene que haber un stalker y tiene que ser una cosa así de terror. Y el tío dijo, vale. Y a partir de ahí el resto es suyo. En ese aspecto, como tú bien dices, fue una losa, porque además el hombre solo hizo 4 películas, dejó inconclusa la quinta, muy inconcluso, creo que están intentando terminarlas hace 20 años, bueno, no 20, pero desde el día que se murió, no son capaces, por la sencilla razón de que nadie es Satoshi Kon, desde mi punto de vista. Claro, es un hombre que, es decir, es él. Y las 4 películas son muy chulas. Que tú las viste las 4.
Ya, ¿no? Sí, yo la he visto, he aprovechado he visto las 4, lo único que me ha faltado En por la ver serie de es televisión, la serie de Paranoia televisión. Agent. Y tiene un corto, que creo que fue el último que hizo, que se llama Ohio, Sí, ese sí que lo he es de visto un hoy. minuto. Vamos, dura un Y minuto. está en YouTube, lo pondremos en los enlaces. Es Satoshi Kon, es decir, el corto es él. Eso es un corto que ejemplifica muy bien esa frase típica de hasta que no me tomo el café por la Exacto. mañana, No no soy soy persona. persona. Y juega Exactamente. con, y Y juega es con la cuestión de exactamente. la identidad y muchos de los trucos de Satoshi Kon. Satoshi Kon se caracteriza, si hay algo que caracteriza el estilo de Satoshi Kon, es que las transiciones rápidas entre escena y la Ujú. confusión entre lo real y lo imaginado. Las técnicas de Perfect Blue yo creo que le quedaron geniales en Millennium Actress. Creo que es la película. Ujú. Sí. Perfect Blue es muy buena película. Yo creo que Millennium Actress es todavía mejor película porque el tema que es la historia social y política de Japón está tan absolutamente bien imbricado con la historia personal de la protagonista y donde lo lleva ya al delirio esa técnica del corte rápido y la confusión es en Paprika. Que aquello ya es. Ujú. Yo no he tomado un alucinógeno en mi vida, pero debe haber muy pocas diferencias entre ver Paprika y tomar. Porque aquello ya es corte, 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 realidad, sueño, realidad, no sabemos dónde estamos, sueño, realidad. Justo por eso que dices, leía el otro día, leía un artículo que no, es decir, digamos, las representaciones que se suelen hacer en el cine, sobre todo, del cómo es drogarse, digamos, son mucho más divertidas Que la que la realidad, ¿no? realidad. Obviamente, drogarse no tiene nada que ver con Paprika, ni con Perfect Blue, ni Ni con nada. con... Y todo es mucho más banal de lo que, de lo que aparece en estas películas, siempre llamadas lisérgicas, ¿no? Por el tema de las drogas, pero en realidad no tienen nada La que más ver. normal es Tokyo Godfather, probablemente, que Mm, sigue teniendo qué cuento. la parte, bueno, los edificios bailando al final y este tipo de cosas, ¿no? Y los Mm, cortes. No hay un. Hay un vídeo muy chulo de Every Frame a Painting ujú. donde hablan de toda esta cuestión de cómo fluye el espacio y el tiempo en Satoshi Kon y te deja claro, bueno, yo ya lo tenía claro porque además Paranoia Agent, si no lo has visto, deberías verla de inmediato. Es la típica serie de televisión que no te la esperas. Si cada 5 episodios cambia la serie, le dan la vuelta. Es un mecanismo narrativo que luego otros animes cogieron, pero es un anime limitado. Y el tema social está muy metido en Paranoia Agent. Al final Paranoia Agent es una serie sobre la bomba atómica. Es una cosa espectacular. Ujú. Y hay todo eso, un juego con la edición y además la representación que te permite la animación. Que claro, en la animación cuando dibujas y lo que dibujaste es lo que dibujaste. No hay elemento externo que no hayas puesto tú. No es como rodar una escena que pueden pasar cosas o el color de las hojas de los Ujú. árboles. No, aquí si tú pintaste el árbol rojo, es rojo. Digamos que en el cine de acción real hay más accidentes, es decir, hay más cuestiones, ¿no? Que escapan al control del director o del creador. Y es verdad que, pues eso, en la animación, digamos, está todo mucho más controlado. Pero yo creo que lo que sí hace muy bien, o hacía muy bien este hombre, es algo que es plenamente cinematográfico, ¿no? Que es que ni siquiera, pues, no, yo no he visto sus mangas, pero obviamente aquí en el uso que hace ese de, pues eso, de la confusión, ¿no? Entre secuencias y el... Claro, ten en cuenta que en el cine, digamos, la secuencia siempre ¿no? Cuando se va a la academia de cine o se va a estudiar en la carrera cine, pues siempre te explican, ¿no? Que una secuencia es una unidad de espacio y tiempo en el que se suceden una serie de acontecimientos a unos personajes, ¿no? Y eso es lo que se usa, por ejemplo, en cine, en el cine de acción real, pues para organizar un rodaje, ¿no? Se hace una partición por secuencias, por localizaciones y vamos rodando de forma completamente desordenada para después montar el puzzle. Obviamente, esto provoca que cuando se está haciendo un guión,
las secuencias, digamos, se suceden unas a otras, ¿no? Está lógicamente es la definición de secuencia, ¿no? Una cosa que va detrás de otra. Lo que Satoshi Kon hace es, en cierto modo, es romper esa idea tradicional de secuencia, que no es que lo haga él, no es que lo invente él, es decir, es algo que, digamos, que ya nos podemos remitir a Buñuel, ¿no? Tú antes mencionabas a Buñuel, nos podemos remitir al primer cine surrealista, ¿no? De Buñuel, de Un perro andaluz, donde precisamente se va rompiendo esa relación, ¿no? De causa-efecto que hay en el cine clásico, ¿no? Donde las secuencias, pues digamos, se van sucediendo, y es donde en el cine clásico, por ejemplo, ocurría que no solía haber, digamos, secuencias descartadas, eso que hoy en día vemos mucho en los extras, esto de escenas eliminadas. No solía haber escenas eliminadas porque precisamente los guiones se construían de tal manera, o de tal forma, que no podías eliminar ninguna secuencia, porque si eliminabas una secuencia ya no tenía, es decir, que los guiones, digamos, estaban tan bien escritos que no podías ir saltándote nada. Claro, esto en una película, pues digo, clásica, con un DMX clásico, donde hay una relación de causa-efecto, pues sí tiene sentido. Claro, aquí lo que ocurre en las películas de Satoshi Kon, sobre todo en Perfect Blue, Millennium Actress y Paprika, es que, digamos, esa relación de causa-efecto pues salta por los aires, porque hay digamos, una cierta, no sé decir componente aleatorio, pero sí hay un componente, digamos, más caprichoso a la hora de ir encadenando secuencias. Yo creo que Perfect Blue es la que mejor queda en ese sentido, porque, digamos, sí es la más cerrada, ¿no? Perfect Blue, como tú bien has contado, termina, es decir, tiene un final donde se resuelve, digamos, el misterio, ¿no? Del misterio de thriller, ¿no? De quién es el asesino y qué es lo que ha estado pasando y de dónde viene esta confusión, ¿no? De la protagonista. En cambio, después ya en Millennium Actress directamente es un salto sin red, donde no hay ninguna justificación para esa manera de contar, ninguna justificación real, ¿no? Para esa manera de contar la historia, sino que si tú no sabes de qué va la película, a mí me pasó, ¿no? Yo no tenía, no sabía de qué iba nada, y claro, a los 15 minutos, cuando ya pillé el punto de qué es lo que estaba intentando, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba intentando hacer. Sí, básicamente es una actriz a la que van a entrevistar, un equipo documental va a entrevistar a una actriz ya mayor, y esta actriz, pues digamos, comienza a contar su vida, pero esa narración de su vida se va mezclando con las películas que ha protagonizado, ¿no? Y entonces pues vamos viendo una mezcla de que llega un momento que no sabemos dónde comienza su vida real, sus acontecimientos, pues ha vivido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ha vivido toda una serie de acontecimientos, como tú decías, ¿no? De la historia de Japón. Se va mezclando con las películas que ha ido rodando. Entonces, claro, a veces sí sabemos, ¿no? Cuando es, pues obviamente, pues si están con ropas feudales, ¿no? O como comienza la película, ¿no? Que comienza en un cohete, ¿no? Como un astronauta que se va al espacio, pues obviamente esas partes sí podemos deducir, ¿no? Que son las películas, ¿no? Que ha protagonizado. Pero claro, otras veces no lo vamos sabiendo, y va mezclando ahí ya, digamos, de forma quizás, pues ya hay un poco más caprichosa, pues diferentes puntos, y ya en Paprika ya directamente, pues con la excusa de que es un sueño y que no es un sueño, pues ya directamente pues no hay prácticamente, ¿no? Ningún criterio a la hora de ir saltando de una secuencia a otra, de un lugar a otra. Entonces yo creo que esa idea que me recordó un poco no sé si recuerdas algunos cuentos de Cortázar, como que de una línea a otra, o de un párrafo a otro te cambia, ¿no? El espacio y el tiempo, y tienes que volver. Yo recuerdo, es algo que me llamaba mucho la atención, recuerdo de Cortázar, que cuando lo leía tenía que volver para atrás algunas veces, como decir, espera, aquí qué es lo que ha pasado, y volver a releer y darte cuenta que te había dado un quiebro, que es algo que obviamente que en el cine pues no es muy habitual, porque bueno, pues precisamente es algo que añade muchas veces complejidad
a las películas y bueno, la gente al final siempre suele querer las películas con un cierto hilo conductor y con unas relaciones de causa-efectos, incluso películas que toman préstamos, ¿no? de Satoshi Kon, que creo que ahora lo hablaremos porque me parece muy, muy interesante, pues digamos lo que hacen en cierto modo es reducir, ¿no? Bajar un poco ese nivel de sofisticación para llegar un poco mejor al gran público. Es que además, Perfect Blue, yo creo que trata 3 temas principales, los 3 están perfectamente imbricados y casan perfectamente con lo que le está pasando a la protagonista. Bueno, para empezar, es una película muy postmoderna. Es del 97, es de sociedad industrial súper avanzada, de la dislocación entre el individuo y la sociedad, y ya el juego tiene... Primero es una película que hace muchísimas referencias a los espejos, es continua la referencia a los espejos. La serie dentro de la película se llama Double Blind, doble, y además va reflejando la propia trama. Es decir, ella empieza siendo un personaje menor en la serie, por influencia de la gente amplían su papel, llega la escena de la violación, que ella en realidad no quiere protagonizar, pero lo hace un poco porque los otros quieren que pasen. El agente y el director y el guionista. Se da a entender que el guionista es su lujuria. De la misma forma que cuando la sesión de fotografías lo que se ve es la lujuria del fotógrafo. Es una película, primero, realidad y ficción, claro. Durante, digamos, el segundo tercio de la película, cuando ella está degenerando psicológicamente, no sabe muy bien quién es, alguien escribe la historia de su vida que es muy acertada y además, pero empieza a decir cosas que no son las que ella piensa, o sí las piensa pero no las expresa, empieza a ver a Mima Idol, que de pronto se manifiesta en el mundo real, pero además se le manifiesta a ella, se le manifiesta a Rumi, que acaba siendo la antagonista final, que es el ayudante de la gente que aparentemente sufre doble personalidad y cree ser la Mima real. Se le aparece a Mi Maníaco también, y tú ves escenas que ella no está presenciando, donde ves a Mima Idol, ¿no? La mujer como producto, en este caso, claro, porque es un producto de consumo cuando ella es cantante, además lleva una ropa como muy infantilizada y muy... Luego se convierte en dúo, Cham. Ellas se vuelven un poco más adultas, cambian la ropa, es un poco cambian de color también, uno es verde y la otra es azul. El rojo que dominaba los trajes desaparece. El rojo vuelve a dominar el traje final, con el que Rumi aparece. El rojo es un color súper importante en una película que se llama Azul Perfecto. El color dominante es el rojo. Y luego está la pérdida de la identidad y la recuperación final. Sobre todo, la identidad que uno tiene que manejar, que está en continuo flujo porque está continuamente mediatizada. Hay muchísimos monitores en la película, salen muchísimos. Ella se le ve en pantalla por la calle, mirándose en un escaparate. Hay reflejos múltiples en muchísimas ocasiones. Los espejos tienden a reflejar la realidad, curiosamente. Aunque el espejo esté mostrando una fantasía, se da a entender que lo que la fantasía está diciendo es la realidad. Mima Idol insiste más de una vez que ella no quería ser actriz, que ella quería quedarse. Y se entiende la parte de la personalidad de Mima que quería jugar sobre seguro, que quería quedarse como cantante. Hay muchísimas cámaras, muchísimas fotografías. El hecho de que sea una idol y luego una actriz, pues lleva a que masas de hombres con cámara, casi siempre son hombres. O sea, hay una crítica continua a un cierto tipo de mirada de la mujer. Y luego se producen los asesinatos, que son todos hombres. Muere el guionista de la serie, muere el fotógrafo apuñalado, además, en la entrepierna. Se tienden a arrancar los ojos, porque hay una percepción así de... Hay un juego de percepciones continuamente, de cómo te miran, cómo te ven, cuál es tu mundo y tu identidad en un mundo donde tu identidad es un trozo de cómo te ven cada uno, un laberinto en el que te puedes perder de la identidad, que es lo que le pasa a Mima en cierto momento de la película, y perder el control de tu avatar. Claro, básicamente es una película hecha antes de que Internet fuera... Claro, a mí eso es lo que más ayer volviéndola a ver, y bueno, la primera vez que la vi también, me sorprendió mucho cómo anticipa toda una serie de temas que en el 97, pues, aunque creo que usan Netscape, ¿no? Es increíble. Usan Netscape para navegar. Usan Netscape, sí. Es que, déjame explicar. Ella no sabe nada de ordenadores. Rumi, que es la ayudante de su agente, se lo tiene que montar.
y explicarle cosas súper sencillas que hoy, claro, hoy la ves y dices, bueno, esta niña es tonta, ¿no? Claro, efectivamente, es del 97, nadie lo hacía. Un foro, La ¿no? habitación de Rumi, de Mima, no es un blog, porque no existían en ese momento. Es simplemente una especie de página web montada, ¿no? Y como sí, es como un foro, ¿no? Que le monta, donde, bueno, una especie de blog, ¿no? Donde va a ir poniendo las noticias, pero eso, es curioso cómo todo el tema este de los avatares y de la proyección de una imagen que se da, ¿no? Que se da en internet, al contrario, contrapuesta a la realidad, ¿no? A quienes realmente somos. En el 97, pues yo creo que no sería un problema no era un problema generalizado, porque nadie tenía avatares, nadie tenía, es decir, eran pocos, ¿no? Los que tal vez pues teníais pues una cierta identidad social, identidad en la red, ¿no? Identidad en internet, y cómo la película ya plantea eso como un cierto problema, ¿no? Como un cierto... No que en sí sea un problema, sino los problemas que puede causar precisamente esa disociación que puede existir entre el avatar, ¿no? Esta figura pública expuesta en la red y la persona real. En la película, sí, nosotros vemos manifestar sus dudas, ¿no? Sus dudas acerca de si ha hecho bien o no, ¿no? Eligiendo la carrera de actriz. De hecho, ella se lo dice varias veces mirándose al espejo, mirándose al reflejo, tú eres actriz. Es como, se lo dice mucho, ¿no? A ella misma como reafirmándose. Pero después tampoco sabemos mucho más, ¿no? De su... Sabemos que, bueno, que es como suele ocurrir, ¿no? En los grupos estos de chicas o en las boy bands, en los grupos de cantantes, tal, siempre hay uno, ¿no? Que es el que destaca, ¿no? La Beyoncé, ¿no? El Justin Timberlake, y el resto pues se quedan ahí como muertos. Y es gracioso el ver cómo por ejemplo, ese hecho ya de pasar de un grupo como infantil a una siguiente etapa ya en solitario, donde se empieza, digamos, a hacer cosas de adulto, ¿no? Que en este caso es actuar, cómo conlleva una exposición de la sexualidad, ¿no? Aquí hay dos momentos, que son el de la violación, bueno, la violación que tiene que interpretar a cámara, y la sesión de fotos, donde vemos que digamos, el mercado comienza a utilizar la sexualidad del personaje, y yo no paraba de acordarme, pues no sé, pues de personajes como Hannah Montana y Miley Cyrus, que salía de Disney Channel, y de repente ya cuando se hace mayor, pues de repente parece que el mercado pide que ya no es una niña, ya tiene que estar pues sexualizada, pero ya al 200%, ya no simplemente ya es mujer, sino ya es mujer, pero es que encima tengo que eso ocurrió, ¿no? Hace unos 10 años así, de padres que llevaron a las hijas, ¿no? A ver un concierto de Miley Cyrus, pensando que iban a ver un concierto de Hannah Montana, y empezó la Miley Cyrus pues a hacer sus cosas de sacar la lengua y mover el culo y tal, y salieron los pobres espantados porque ellos iban a ver un espectáculo de niños, y de repente ya no era una niña, ¿no? Ya era una mujer. Y es impresionante cómo esos temas, que no sé si será algo propio, ¿no? de la cultura japonesa. Aparentemente no, ¿eh? Por lo que yo leí, aparece haber una crítica al otaku. El otaku es una figura muy negativa en Japón, no es la imagen que nosotros tenemos ahora. Pero a mí me fascina porque la película ya empieza así. O sea, te puedes ver los primeros 10 minutos de la película y ya has visto la película entera, ya te la ha contado. No te das cuenta que te la ha contado. Porque empieza con el grupo este de Power Rangers, ¿no? Que empieza muy anime. Luego resulta que no, que eso no es una película. Además juega con el hecho de que la animación, al ser toda animación, pues no está claro dónde empieza una animación y dónde termina y empieza la vida real, porque es toda animación. Que no es. Luego sale la banda a cantar, pero a ella no le ves la cara. Se empieza toda la sesión de que ella está cantando, empieza a ver cortes y se va mostrando ella en su vida diaria, normal y corriente. Va a la tienda. O sea, hay varias mimas ya de por sí en la película. Está la mima idol, la mima actriz y la mima que es una persona normal que va a comprar. La primera vez que se le ve la cara es el reflejo en el tren. No le ves la cara a ella directamente, ves su reflejo en el tren y es la primera vez que se le ve la cara. Luego sigue cantando y mi maníaco, que es guardia de seguridad aparentemente, se enfrenta a unos gamberros que le están gritando, y en un momento dado sostiene la mano de tal forma que parece que ella está bailando en la palma de su mano. Sí.
que es el resumen de la película. Es decir, tu identidad no es tuya, es de los fans. Es lo que viene a decir. Todo eso empieza a degenerar, hasta que empiezan los asesinatos. Hay un intento del fan mi maníaco de preservar esa inocencia a toda costa, que es lo que tú acabas de comentar. Es como si, claro, empieza a matar a la gente que desde su punto de vista ha mancillado a Mima Idol, viendo él que se le aparece a Mima Idol diciéndole has hecho bien. Además a mí esto no me apetecía y ¿qué vas a hacer? Ya, la llama falsa, quiere matarla a ella al final y en plan quiero preservar a la otra, ¿no? Lo mismo hace Rumi, que quiere preservar a la otra. Entonces, todo esto que tú dices de no soportar esa pérdida de la pureza, ¿no? Además, una pureza, porque el traje que lleva, quiero decir, cuando Chan se convierte en dúo, llevan pues una especie de monos. Sí, una especie de monos. Pantalón corto. Ya se quitan los trajes de Magical Girl, sí, pero ¿no? tienen unos trajes de Magical Girl que, bueno, que se vuelve todavía más extremo cuando Rumi se pone el suyo. Además, Rumi, en un momento de la película se cuenta que ella fue también idol. Hay un realismo en los rasgos de todos. Y lo que me encanta es, por ejemplo, la escena de la violación. Bueno, la escena, no la de la violación, sino cuando ruedan la violación, que claro, dicen corten periódicamente, que luego es divertido porque toda la parte en que ella está emocionalmente ya ida y no distingue la realidad de la ficción, se dice corte también varias veces y la escena vuelve a empezar y ella se despierta 20 veces en la misma cama, a veces con la misma noticia en la tele. Cuando dicen corte durante el rodaje de la escena, el actor que está interpretando al violador se le disculpa. Sí, verdad. Y todos ponen cara de neutralidad, o sea, miran para otro lado, yo no estoy aquí, y lo siento. Y ella dice, no pasa nada. Que es cuando Rumi se levanta llorando y claramente se inician dos procesos de descenso psicológico, el de Mima y el de la Rumi. Mima, por un lado, empieza a perder quién es, y Rumi se vuelve definitivamente Mima Idol, ¿no? Otra cosa que también me llama mucho la atención es el aspecto visual. Tú decías de los rasgos de los personajes, que excepto el personaje protagonista, de que sí, digamos, sí tiene unos rasgos más clásicos, ¿no? Del anime y del manga, así con los ojos grandes, ¿no? Y los rasgos finos. El resto de personajes tienen un aspecto visual tosco. De hecho, incluso hay veces, sobre todo cuando se muestran panorámicas, ¿no? Así amplias, planos generales, donde se ve, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se ve el público, son directamente personajes sin cara. Es decir, muchas veces eran. Entonces, es algo que también, claro, como digo, el aspecto visual, pues bueno, digo, una película del año 90 y 97. Yo no sé qué otros animes se habrían estrenado. No es habitual. Ahora es más habitual. En aquella época no era tan habitual que los personajes fuesen tan realistas. Y en el caso de Mi Maníaco y Rumi, encima se pasa algo raro. O sea, provocan siempre una sensación extraña. Mi Maníaco es el Starker, con lo cual ya provoca una sensación rara. Se le ve en varias escenas intentando proteger frente a los otros otakus la imagen virginal de Mima. Tienen los ojos más separados. Y provocan así un efecto como muy inquietante. Pero tanto la gente como el director y todos los personajes con cara, exceptuando los actores. Sí. Los actores están dibujados como si fuesen guapos, que es la idea que da ella y los otros dos miembros de Chan, que también están dibujados como guapos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hace bien como una especie de separar el mundo real, ¿no? El mundo real donde todos somos más bien feos y más bien normales y va bien, bueno, el que tenga más o menos suerte. Y después el mundo ese que sale en la tele, ¿no? Ideal, el mundo ese que sale en la pantalla, que siempre es un mundo ideal, donde todo el mundo es... yo justo es que el otro día lo hablaba con mi hija, porque ella, claro, obviamente decía, pero es que ¿por qué todo el mundo que tiene que salir en la tele guapo, alto y delgado? Digo, mira, para 5 minutos que me pongo a ver la tele, quiero ver otras cosas, quiero ver otra realidad. Para ver gente fea me voy ahora al Mercadona y veo a la gente normal. Y yo creo que ahí está la idea, ¿no? Esa idea de siempre, ¿no? Del show business, ¿no? Del mundo del espectáculo, del cine, de la televisión, de la música,
como una idealización, ¿no? Un mundo donde todo el mundo es más bello y más atractivo de lo que son pues el resto de mortales. Y me parece que esa idea, sin que esté tampoco mencionada, ¿no? En ningún momento, pero la marca muy bien con el dibujo, la marca muy bien con el dibujo de los personajes, donde tú bien dices, los que se dedican al mundo del espectáculo o al estar frente a la cámara. Los que salen frente a la cámara, claro. Los que salen frente a la cámara son todos con unos rasgos muy redondeados, muy estilizados y los ojos muy grandes, ¿no? Como suelen tener muchas veces los personajes de los dibujos japoneses. Y en cambio el resto de personajes, digamos, que no están delante de la cámara, todos tienen los ojos así pequeñitos y unos rasgos muy marcados. El Stalker este también tiene los dientes así torcidos. Es decir, está muy afeado a posta, ¿no? Para que... Además, se ve muy bien en la persecución final, cuando Rumi está persiguiendo a Mima. Mima corre como una persona normal por las calles. Ahí vuelve a haber un juego en complejo de reflejos y de espejos, y la persecución termina. El movimiento de la persecución termina cuando ella se topa con un espejo en un callejón. Se entiende que es una luna. Claro, porque a ella el traje, ahí al final se ve muy bien en el traje de Magical Girl, que no le queda atractivo, le queda ridículo. Sí. Y no solo eso, sino además la imagen que tú... O sea, nunca está claro quién está viendo a quién. Es una película donde hay varias posibles interpretaciones de por qué Mima Idol es la que se ve persiguiendo a Mima. Entonces es un personaje súper etéreo, precioso, que brilla ligeramente y que no se molesta en correr, simplemente va flotando y va saltando como quien flota. Nada más salta de edificio en edificio. Falta en edificio, sin aparentemente respetar la gravedad, pero en cuanto eso por alguna razón se refleja, ves a Rumi completamente deformada por el esfuerzo físico de correr. Es decir, lo que tú ves reflejado es un ser humano corriendo, pero lo que tú ves en pantalla cuando eso no sucede es a esa Mima Idol simplemente saltando en plan muñequita, que parece ser lo que Mima está viendo. Mima da la impresión de que se ve perseguida por su imagen. Hay gente que ofrece la interpretación de que Mima Idol es como una especie de espíritu que ha surgido y está compartido por varias personas, que no es exclusivamente Mima, es Mima, es Mimaniaco y es Rumi. Hasta que encuentran ese espejo donde tú tienes la impresión de estar viendo de frente, pero lo que estás viendo es el reflejo. Mima se refleja en el espejo, aparece la otra detrás y lo que se ve es a Rumi reflejada. Sí. Hay un componente que el espejo tiende a decir la verdad, aunque el espejo esté reflejando una fantasía, lo cual me parece muy curioso. Y Rumi antes de herirse con el trozo de espejo, Luna se ve también fragmentada. Se ven los trozos de espejo en el suelo y ella se le ve fragmentada. Pierde la peluca, con lo cual vuelve a considerarse Rumi, se la vuelve a colocar, se pone delante del camión. El camión parece que viene con unas luces que aparece el escenario y que le están vitoreando, y Mima la salva. La salva de una fantasía. No, yo ahí un poco entendía que es la confusión, ¿no? De la propia Mima, de no saber ya claro, es decir, obviamente hay un momento en el que ella cree que es ella misma la que está cometiendo los asesinatos. Ella misma, hay un momento en el que ella duda, ¿no? De sí misma y cree que es ella la que está cometiendo los asesinatos, porque precisamente, bueno, pues la gente que muere no son precisamente personas que se hayan portado bien con ella. Entonces, hasta cierto punto, ella ve hasta incluso justificable, ¿no? Que se hayan podido cometer esos asesinatos dentro de esa paranoia, ¿no? Que le está entrando a ella. Y yo ahí lo entiendo pues un poco dentro de la confusión del personaje, de que ella misma parece como que no está segura si lo que está viendo es a su representante, que le ha dado por disfrazarse como ella, o sigue en ese estado ya de desdoblamiento de la personalidad, que de hecho incluso en la misma serie o película, ¿no? que están rodando, se da esa explicación. En la misma película hay un momento, en este momento ya, en el que Satoshi Kon empieza un poco a confundir la realidad, digamos, con la película que se está rodando. Es una serie. Una de las escenas o la serie. Una de las escenas de la serie es precisamente la psicóloga explicando que ese personaje tiene un desdoblamiento de personalidad tal cual. Claro, ya no sabes tú si ella ya no sabe si es ella misma que se está montando la película
De hecho, el personaje ese dice que empieza a confundir y cree que lo que está viendo es la película cuando es la realidad. Es decir, que ella misma, pues obviamente, ya no sabe qué creer sobre sí misma. Entonces ese es el... Ahí es donde veo yo interesante un poco donde... El quién eres de su diálogo inicial es el quién eres de toda la película. Se lo está ella preguntando continuamente. Además es muy divertido porque cuando ella empieza a rodar la serie, su personaje es la hermana de un personaje muerto y se supone que sale ahí y se va. Su personaje desaparece. Nadie confía en que una idol pueda ser actriz, ¿no? Entonces convencen al productor, que también con cara de lujurioso, y al guionista, que tiene cara de pervertido, para que amplíen su papel. Y es curioso porque hay un diálogo en ese momento que pasa de fondo donde se le dice al guionista que por favor se decida una vez, porque nadie sabe quién es el asesino en la serie. Y luego resulta ser el personaje que ella interpreta, que no podía ser el asesino inicial porque ese personaje entraba y salía en una escena. Pero van desarrollando y como tú bien dices, hay un momento, en el momento en que la película es súper confusa, no confusa porque haya nada que seguir, es confusa porque es así, es deliberada. Las escenas empiezan a repetirse, empiezan a coincidir. Lo que sale en la serie, el diagnóstico de la serie será el diagnóstico real o no será el diagnóstico de la realidad. Y estas cosas resulta ser la asesina en la serie. Que es lo que tú piensas que puede estar pasando en la realidad. En la película se da a entender que los asesinatos los cometió mi maníaco o Rumi, o los dos. Algunos él, algunos ella, castigando a los hombres. Se da a entender, pero hay una escena cuando matan al fotógrafo donde lo que tú ves en pantalla es a Mima matando al fotógrafo. Claro, esa escena es porque Rumi se cree Mima y por tanto es lo que se está viendo y se ve desde el punto de vista subjetivo, pero no parece ser subjetiva. Claro, como es Satoshi Kon no sabemos en qué medida sí es o no es subjetiva. Porque luego la ropa ensangrentada está en el armario de Mima. Se da a entender que en algún momento Rumi fue y la colocó allí, pero no tienen ni siquiera la misma talla. Claro, son dos cuerpos claramente diferenciados. Es decir, la película deja muy claro que no son la misma. ¿Cometieron los 3 asesinatos? O sea, mi maníaco cometió asesinato, Rumi cometió asesinato. Los otros asesinatos tienden a ser arrancar los ojos. Al guionista se le arranca los ojos, al fotógrafo que no lo puedo enfatizar más. La escena en la que el fotógrafo está es lo más antierótico que se ha rodado nunca. Es completamente... es asquerosa. Están en una fotografía en una sesión de desnudos, pero lo que tú ves es la cara deforme por la lujuria del propio fotógrafo, que además usa la cámara de una forma muy agresiva. Claro, la cámara es muy agresiva de por sí, porque estás poniendo a alguien en brete, pero aquí es continuo. Y además por cierto, hay un detalle que es muy de los años 90, que hoy no pasa, que es que en un momento dado el tío retira la cámara y su ayudante le da otra cámara. Para cambiar el carrete. Claro, usaban películas, claro, no podía... Claro, hoy en día es absurdo. ¿Por qué hace eso? No, claro, hoy en día se usan cámaras digitales, pues hacer 4000 fotos en una sesión. Pero aquí es que tienen que cambiar. Y entonces, todo esto es un efecto muy curioso y me encanta toda la parte. Por ejemplo, en la parte de confusión, donde ella ya no sabe lo que es, están rodando la misma escena de la serie, una con lluvia y otra vez sin lluvia. ¿De por qué? Y uno no tiene muy claro por qué. De hecho, además lo dice me voy a resfriar, ¿no? Con tanta lluvia. Ella aparentemente solo despierta cuando se termina el rodaje de la serie. Y la otra le dice, se la encuentra a la actriz que interpreta a la policía, se la encuentra por el pasillo y la llama como el nombre del personaje. Y el otro dice, no, despierta que ya acabó la serie. Hay otro detalle que también y esto ya en esta vez que la estaba revisando, cuando están vendiendo el tema digo, como también un poco la película dialoga con la realidad de su tiempo, cuando están hablando de la cena, ¿no? De la violación y le dice, bueno, la están animando, creo que es el productor o el director, le dice que sí, que esa escena va a ser como va a ser como la de Jodie no sé qué, ¿no? Además no dice Jodie no sé qué. Sí, Jodie no sé qué, no le llegan a nombrar. Sí, es el agente, se lo dice, sí. La gracia es, si recuerdas, precisamente Jodie Foster sufrió no, lo sufrió Ronald Reagan, ¿no? A Ronald Reagan le disparó precisamente un fan de Jodie Foster disparó a Ronald Reagan con la intención de llamar la atención de Jodie Foster. Es decir, me hizo gracia cómo en el personaje de Jodie Foster, precisamente para el tema más obvio, digamos, de la violación, ¿no? Por la película de Acusados, por la que ella ganó el Oscar, pero después, obviamente, el tema de Jodie Foster también
el tema del fan loco que es capaz de cometer asesinatos por amor, ¿no? En este caso, a la actriz, está también ahí metido. Entonces me pareció muy, muy interesante cómo precisamente uno de los temas, que es el de los fans, que ya también está, ¿no? Al principio de la película, cuando están en la actuación y tienen que interrumpirla, ¿no? Porque hay unos cuantos fans un poco mal educados que no dejan, ¿no? Que ella diga que lo va a dejar, cómo va imbricando eso. Aspectos reales, como este detalle simplemente de Jodie Foster, que como digo, no aporta nada, pero te da un punto de qué bien elegido o qué bien, digamos, claro, qué bien pensado están ciertos elementos hasta, como digo, hasta esa línea de guión que es capaz de tener, pues digamos, como una doble interpretación que no es la primera, que es la de la violación, sino la del fan loco capaz de matar. Además, es una escena muy interesante porque además el agente es el que está empeñado, porque al final es el que muere, empeñado en que haga ese tipo de escenas, en que cambie su imagen completamente, abandone la pureza infantil. Pero cuando era idol y cuando es actriz, es producto, o sea, da igual, o sea, la tratan como un producto. Esa escena está ella en medio. Si no es esa escena, es otra muy similar, donde también están discutiendo. Y Rumi es la que quiere preservar la imagen infantil. O sea, se da a entender que Rumi adapta la personalidad de Mima Idol precisamente porque quiere preservar Mima Idol a toda costa. Quiere que ella siga siendo cantante, ¿no? Y como refleja la parte de ella misma que quiere ser cantante, y ella está en el centro y ellos dos se están reflejando en la puerta metálica, en la puerta de vidrio que tiene detrás. Así en plan ángel bueno, ángel malo. Me hizo muchísima gracia esa escena cuando me di cuenta. Digo, claro, ella está ahí en medio, pequeñita, no se atreve, como no se atreve a hablar, porque realmente no quiere hacer nada de eso, pero no se atreve a decir nada, y están como dos fuerzas tirando una a cada lado. Y además usa muy bien los reflejos en ese momento. Pero yo, como persona de cine, con persona de cine me refiero a ti, por supuesto, no me refiero a mí, el rojo, el color rojo, llega a cierto momento, cuando ella empieza a deteriorarse psicológicamente, continuamente, parece simbolizar todo su incapacidad para controlar la realidad, o sea, para controlar lo que pasa a su alrededor. El rojo empieza... Hay escenas que... Hay momentos, el momento en que Mima y Rumi se encuentran ya casi al final, antes de ir a su casa, es todo rojo de fondo. Aquí te quería yo preguntar, tú que estás más puesto en la cultura japonesa, el rojo, claro, obviamente es el color de la bandera, ¿no? Es decir, la bandera es un punto rojo. ¿Qué significado tiene en la cultura japonesa el rojo? Claro, porque... Pues no te sabría decir. Aquí lo curioso es que la película, uno esperaría que una película que se llama Perfect Blue, el color dominante fuese el azul. No, el azul solamente aparece al final. Cuando la única vez que se ve el cielo, de eso sí me estuve fijando, la única vez que se ve el cielo es como el color de la calma, ¿no? Aquí en la película el azul parece simbolizar la integridad de Mima, la integración completa de su personalidad, mientras que el rojo parece simbolizar continuamente el deterioro y el descontrol. O sea, ella en situaciones en las que no tiene el control, incluso en situaciones en las que ella no aparece, cuando van a matar al guionista, el guionista se ve desde abajo, es un plano desde el suelo, y se ven las tuberías que hay en el techo del garaje, y son de color rojo. Cuando ella llega a la radio, donde están entrevistando a sus dos antiguas compañeras de Champ, Mima Idol la ve sentada en la misma mesa entre las dos, y hay una botella roja ahí también. En la pantalla de los monitores tiende a haber mucho rojo. Cuando ella tiene la conversación importante con Mima Idol, donde Mima Idol parece ya manifestarse más, la habitación es roja. Sí. Hay muchísimas cortinas rojas, entonces todo parece... Y a mí me encanta porque el final de la película, ella nunca hace nada. En cuanto termina la serie y le dicen que despierte, es cuando ella empieza a actuar. Cuando mi maníaco intenta violarla, ella le da con un martillo en la sien y lo deja allí tirado. Cuando Rumi intenta matarla finalmente para acabar con ella y ser Mima Idol siempre, ella es cuando huye y se enfrenta y la salva y toma la decisión de salvarla. Pero durante el resto de la película, a ella la llevan de un sitio a otro. Sí. Va en coche, alguien conduce. Va en tren. Cuando acaba la película, ella conduce. Y conduce un coche rojo. Sí, cierto. Que es como si de pronto hubiese tomado el control de
Y entonces mira el espejo retrovisor, que es otro espejo, y dice lo de yo soy la real. Pero poco antes hay otra frase enigmática, que es, está visitando a Rumi en el psiquiátrico, el médico le dice, no sé cómo tienes tiempo, se da a entender que ahora es una actriz de éxito y que todo el mundo la adora y la reconoce. Las enfermeras no pueden creer que esté allí, así que la confunden, piensan que es alguien que se le parece. Y ella dice, refiriéndose a Rumi, me hizo lo que soy. Y es a lo que tú hiciste el comentario antes, y me pareció interesante. Da a entender que estuvo bien que matase a todos esos. Que eso la liberó. Sí, claro, un poco da a entender que es una especie de deseo reprimido, ¿no? Que incluso ha podido tener. Por eso hay momentos en los que como casi que ella desconfía de sí misma, ¿no? Es que he podido ser capaz. Es decir, he podido ser. Es decir, quería, ¿no? Claro, hay un otro yo, hay una parte de mí, o no sé si es otro yo, pero hay una parte de mí a la que esto pues tampoco le parece tan mal, porque bueno, son tipos que se han portado, la verdad es que bastante mal, que es algo que también me ha llamado mucho la atención en general de todas las películas de Satoshi Kon, lo importante que son las figuras femeninas, ¿no? Menos en Tokyo Godfathers, ¿no? Que son tres personajes, ¿no? Que es un poco más coral, pero bueno, ahí son tres personajes que en realidad es una chica, un travesti o transexual, y un hombre. Es decir, que incluso ahí, que son tres personajes, que bueno, que podrían haber sido dos hombres y una mujer y dos hombres. Incluso hay, pues eso, un personaje femenino y un personaje, digamos, que como que está en ese terreno, digamos, como intermedio. Como digo, no he leído el resto de cosas de este hombre, pero me ha llamado mucho la atención eso, como la figura femenina, y bueno, sobre todo viniendo de Japón, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos, pues la cultura japonesa, pues a la mujer pues la tiene siempre un poco apartada. Y en ese sentido me recuerda también mucho pues eso, a Miyazaki, que también tiene unos personajes femeninos normalmente bastante potentes y bastante interesantes. Aquí, como tú bien decías al principio, ya simplemente el hecho de la sexualización y de ese paso, ¿no? que hay de este personaje como de niña a mujer. A un cierto tipo de mujer, además. Claro, que la industria del espectáculo quiere. Se entiende que al final ella tiene libertad y que ahora es famosa y elige el papel que le da la gana, ¿no? Un poco también en plan Jodie Foster, ¿no? Claro, sí, un poco también. Pero sí, en ese sentido, pues, aquí es el personaje de Mima, el personaje de la actriz, ¿no? En Millennium Actress y en Paprika, que precisamente el personaje de Paprika, que es esta especie de mujer imaginaria, además, que yo creo que ya ahí es donde ya da como el último paso, ¿no? Aquí sí tenemos una actriz de carne y hueso. En Millennium Actress es una actriz, pero que se va confundiendo con sus propios personajes, y ya en Paprika directamente es una abstracción, ¿no? Paprika no es nadie que exista realmente, y de hecho lo mencionan muchas veces, ¿no? Lo mencionan varias veces en la película, que como es la chica de tus sueños, ¿no? Con ese doble sentido que se suele tener la idealización de los personajes femeninos, pues muy dados en los animes, ¿no? Y en el manga, con esa sexualización, ¿no? Continua que hay incluso muchas veces pues de personajes femeninos que son menores, ¿no? Porque suele ocurrir con las Magical Girl. Y yo creo que yo creo que sí, un poco que ahí está un poco quizás pues denunciando esa cierta cultura que hay en lo japonés, ¿no? ¿no? El porno japonés es muy dado a pixelar, ¿no? Los genitales, pero a su vez pues nos está entregando continuamente un imaginario pues muy cercano a lo pedófilo, ¿no? Muy cercano, ¿no? Yo creo que muchas veces cae de lleno en ello. A ver, claramente la película es muy crítica. Solo hay que ver, ya te digo, solo hay que ver la escena de la violación simulada y la escena de la sesión de fotos, porque, vamos, es decir, yo he visto alguna película donde la cámara es agresiva, deliberadamente agresiva, o la agresividad de la cámara queda patente. Que yo lo encuentro un instrumento muy agresivo, efectivamente. Si le pones una cámara delante de una persona,
estás invadiendo algo más que el espacio personal, ¿no? Estás robando la imagen. Esa imagen que se dice de los pueblos primitivos de que me robas la imagen. Algo de eso hay. Me roba el alma, ¿no? Sí, y se ve, exacto, y se ve en esta película. Sí, claro, se da a entender que la múltiple exposición es lo que te... Pero la escena de la fotografía claramente es incómoda. Es decir, usan mucho la deformación física para indicar estados mentales, ¿no? Y lo que decías antes, claro, ella da la impresión de que bueno, qué pena que matasen a tantos, pero oye... Tampoco me ha venido mal del todo. No, o sea, el control lo tengo. Y claro, toda esa parte es muy crítica y es curioso lo que tú dices. Es decir, el personaje femenino, Satoshi Kon afirmaba que él usaba personajes femeninos porque no son hombres y por tanto no tiene la misma conexión con ellos y por tanto puede proyectar más. Hay un sentido en el que él se proyecta en este tipo de personajes porque los entiende menos. O sea, era lo que afirmaba, pero curiosamente la película está de parte de Mima. Y en contra de ella como producto. Y es muy crítica también con la sociedad. O sea, cuando se persiguen, cuando ella pide ayuda, hay ciertos momentos donde la ciudad está completamente vacía. La sociedad no responde, excepto en el momento final, cuando para el camión. Hay así como que la sociedad está alejada. O sea, estalla una carta bomba en un momento dado y deciden no acudir a la policía. Sí, y ella dice, oye, pero oye, ¿no? Habría que llamar a la policía, ¿no? Sí. Millennium Actress muy crítica con la historia de Japón. Muy, muy, muy crítica. Se aprovecha la película continuamente para criticar. Tokyo Godfather, una crítica social porque son además 3 personajes marginales que viven en la marginalidad. Paprika no sé lo que es porque... Paprika es que yo leí la novela y como odio la novela, la película no acabé de entrar en ella. Tengo que ver ahora que tengo la novela más olvidada porque la novela es tremendamente homofóbica. Sí, algo de eso he leído por ahí. Sí. Yo en la película no lo he encontrado. No, la película está eliminado. Claro. Ah, vale. Claro, la película, hombre, quiero decir. Pero hay un punto donde, claro, él aprovecha... Él da la impresión de que se puede inventar al personaje y por tanto lo puede usar mejor para hacer crítica. Paranoia Agent, ya te digo, va de la culpa reprimida. O sea, en un momento dado tú eres culpable de algo, pero no quieres recordar que eres culpable de algo. Y aquí es esa parte de crítica social, lo cual también es curioso. Es decir, iba para OVA esto, iba para película para vídeo directa. Y un día decidieron, no, mira, la vamos a estrenar. El nivel de detalle en el tipo de transiciones, por ejemplo, una escena a otra y ese tipo de cosas, parece excesivo incluso. Parece un señor que llegaba... Cuando ella está leyendo, lo que se entiende, en un momento dado se entiende que está leyendo la escena de la violación de la serie. El guión que sostiene en la mano es completamente rojo también. Sí, cierto. O sea, tiene un libro enorme rojo abierto delante de la cara, cubriéndole la cara. Escenas que parecen reales, que de pronto se rebobinan. Hay un cuidado en lo que, digamos, en cine se llama la puesta en escena, digamos, en el jugar precisamente con que las secuencias no sean unidades independientes, sino que formen parte de un todo, que es algo muy difícil, ¿no? de lograr, ¿no? En cine. Ahora mismo es un director que no se parece, obviamente, absolutamente... bueno, sí, ibas a comentar las influencias. No, pero se me viene en la cabeza Paul Thomas Anderson, que es un director que me gusta mucho, que precisamente, pues creo que desde los tiempos de Boogie Nights y Magnolia, precisamente juega mucho con esa idea de una especie de secuencia continua que digamos como que trasciende el espacio-tiempo, ¿no? Que trasciende la concepción tradicional de una secuencia como eso, como una unidad de espacio-tiempo donde ocurren una serie de situaciones, ¿no? Y como eso, pues el cine provoca, y eso lo hace mucho Paul Thomas Anderson, también con mucha ayuda de la música, de la banda sonora, que es la que le da, digamos, como cierta unidad a lo que en otros cine o en otras películas, digamos, serían pues secuencias independientes de acción y espacio, donde van sucediendo diferentes cosas, pues mediante la música y obviamente mediante la escritura en el guión y mediante el montaje, yo creo que ya ahí ya un poco también se pierde se difuminan mucho los márgenes donde empieza
el guión, dónde empieza el montaje, porque, bueno, pues al final, como lo hablábamos, ¿no? En el cine, el guión es una plantilla, ¿no? Sobre la que se va trabajando. Sí. Entonces, y después, pues en el montaje va. Claro, aquí estamos ante una película de animación, pero ese cuidado que tiene en que un plano detrás de otro vaya encajando de una manera prácticamente milimétrica, pero que a su vez no quede, digamos, como demasiado construido, sino que parezca ese fluir natural, que al final es lo realmente difícil, digamos, que toda esa construcción no se vea, sino que parezca orgánico, ¿no? Es una irracionalidad muy lógica. Que tú lo estás viendo, ¿no? Que estás viendo que este plano y el siguiente montan de una manera, vamos, que quedan de 10, que queda clavado, ¿no? Que se ve, que obviamente que está todo muy, muy, muy pensado. Y es algo, como te digo, que es muy poco habitual en el cine, precisamente un poco por lo que decía antes, ¿no? Porque ya, sobre todo en el cine de hoy en día, donde nuevamente vamos a las cámaras digitales, donde se rueda mucho y incluso en las películas de animación, que ya la mayoría son en 3D y digamos es más o menos, no es como esta película es 2D, esta película es todo dibujado a mano. Pero claro, hoy en día las películas de 3D, pues digamos, puedes ir sacando renders iniciales para ir viendo a ver cómo queda y sobre eso ir trabajando ir montando, ¿no? Ir haciendo premontajes. Incluso en las películas de acción real se hacen previsualizaciones por ordenador para ver cómo van a montar y cómo se van a montar ciertas secuencias. Montar en el sentido de no montar la escena en sí mismo, de digamos un plano contra plano de dos personas hablando, sino cómo va a montar con la siguiente, que al final es lo que le da verdadera cohesión, ¿no? a una película donde se vea que no son un conjunto de secuencias aisladas puestas unas detrás de otra, sino que ese fluir se vea. Aquí obviamente está jugando con un fluir donde continuamente te está engañando, además, que es muy habitual en ciertos momentos, ¿no? Que haya secuencias que comienzan con un primer plano, ¿no? De un personaje que parece, ¿no? Que está haciendo o que está viendo que está haciendo algo y de repente digamos como que la cámara tira para atrás y está en otro lugar diferente, ¿no? Al que habíamos creído. Esto lo hace mucho, por ejemplo, en Millennium Actress, ¿no? Esa idea de ir confundiendo siempre con la expectativa de qué es lo que va a venir a continuación. Que además en Millennium Actress lo hace ya en plan, parece que estás en un sitio, se da la vuelta, está en otro, pero vuelve a darse la vuelta y está en un Exactamente. Entonces esa idea del plano contra plano, que es que muchas veces es lo más aburrido, ¿no? Porque desde el cine, porque sabemos cuál es el siguiente plano que va a venir, sabemos que el siguiente plano que va a venir es el personaje, otro personaje escuchando, o sabemos que el siguiente plano que va a venir después de ese primer plano es un plano general de situación donde nos enseña dónde está, digamos, lo que académicamente se hace para que todo se entienda. Claro, Satoshi Kon aquí y en sus otras películas también continuamente está jugando con el espectador a romperle su expectativa de cuál va a ser el siguiente plano que vamos a ver. Y eso me parece muy difícil de hacer porque, bueno, puedes hacerlo una vez o dos y que te salga bien, pero que te funcione bien dentro de toda una serie de películas, como digo, sobre todo Perfect Blue, Millennium Actress y Paprika, que casi se basan en eso, en que continuamente no sepas cuál va a ser el siguiente plano y que encima te sorprenda, es algo muy cinematográfico y, como digo, muy difícil de conseguir. Es que no hay forma de explicar en audio, se podría hacer un vídeo, pero no hay forma de explicar en audio toda la parte central de la película, el segundo tercio, cuando ella está ya en la parte psicológica donde no sabe ni siquiera quién es, pero no tiene ni idea, se confunde con el propio personaje que interpreta en la serie. El término para lo que está pasando podría ser coda o fuga. Es decir, hay un momento dado donde la realidad de la película empieza a reflejarse en la realidad de la serie. Y la serie parece estar siguiendo la película o al revés, la película siguiendo la serie. Y hay momentos en que simplemente cambias de uno al otro lado en unos pocos segundos. Ella se levanta de la cama, hace una acción y de pronto ves al público de la grabación aplaudiéndole y así todo el rato. Tiene un punto de fuga
si uno acepta que Rumi y mi maníaco eran los asesinos, tiene el punto de que luego divergen. O sea, en la realidad de Double Bind, pues ella era la asesina. En la realidad de Perfect Blue real, pues ella no es. Pero llega todo la parte central de la película es indescriptible. O sea, hay que verla. El juego es imposible de describir. Lo que tú estás diciendo, un personaje da un paso, empieza a dar el paso en una escena y lo termina de dar en la siguiente. Y así todo. Yo vi un vídeo donde decía que eso era muy influenciado por la película esta Matadero 5, que lo hace continuamente. Ah, sí, la de George Hill, sí. Que lo hace continuamente. Aclaraban que Satoshi Kon lo lleva al extremo. O sea, lo que en Matadero 5 es más mecánico, Satoshi Kon empieza a hacerlo como al principio de Paprika, que hay 5 sueños uno detrás de otro y tú... No, en ese sentido, y un poco lo que te decía, lo que te iba a avanzar antes de cómo en el cine, ¿no? En el cine, digamos, de acción real, obviamente a mí el primero que se me viene a la cabeza a la hora de un poco emparentar el cine de Satoshi Kon es David Lynch. Y la gracia es que, por ejemplo, Carretera Perdida, que es una película de exactamente el mismo año que esta, del año 97, es una película que precisamente juega mucho con eso, ¿no? Con esa idea. Y después, más tarde, 10 años después, David Lynch haría Inland Empire, que directamente es una película donde una actriz, ahí interpretada por Laura Dern, una actriz empieza a confundir lo que es su realidad con, digamos, la ficción o la película que están planeando hacer, que es algo que también hacía David Lynch en Mulholland Drive, ¿no? Entonces, es bastante curioso que no creo, vamos, me extrañaría mucho que David Lynch supiese quién es Satoshi Kon, porque este hombre, pues él dice que él no ve cine y que él está en su sótano haciendo sus pinturas y él no ve apenas nada. Pero como esa idea del doble, por ejemplo, que también está muy presente en el cine de David Lynch, y eso ya está desde sus inicios, como dos directores como Satoshi Kon y David Lynch en un año determinado, como digo, en el año 97, además las dos basadas en novelas, son capaces de hacer dos películas, como digo, como Carretera Perdida y Perfect Blue, que juegan a juegos parecidos a la hora de empezar a confundir dónde acaba la realidad y comienza pues ese lugar que pueden ser los sueños, las pesadillas, la ficción o como los quieras llamar. Dos cosas, si no te importa. Primero, voy a decir que es una película magistral. Sí, lo es. Y que no hemos dicho nada que le haga justicia. Que la única forma de hacerle justicia a Perfect Blue es ir a verla. Además, está en Filming y en Netflix. Está en Filming, está en Netflix, así que no hay ningún problema, no hay excusa. Es un poco chocante. Hay escenas desagradables, deliberadamente desagradables. Lo advierto, ya pone mayores de 18 años en Netflix. El que se dice que influyó es en Aronofsky. Sí, ya directamente Aronofsky compró los derechos Aronofsky es el dueño de los derechos de Perfect Blue en Estados Unidos. Es decir, cada vez que se edita un DVD, un Blu-ray en Estados Unidos, él se lleva una parte. Y la compró sobre todo porque, bueno, creo que le costó $50,000, uno así, vamos, una chiquillada, ¿no? Para esta gente. Y porque, bueno, él era fue muy fan de la película cuando la vio en su momento. Y en Requiem por un sueño, pues hay directamente un plano que es directamente calcado, ¿no? El plano este de la bañera que empieza con un cenital, ¿no? Que se ve un cenital desde arriba. De ella, la espalda, ¿no? De la bañera, y lo siguiente que se ve es un plano del grito dentro del agua, ¿no? Ese plano, esos dos planos los copió literalmente para Requiem por un sueño, que es del 99-2000, de 3 años después, aunque he leído que se estrenó en el 98, ¿no? Internacionalmente, la de Perfect Blue. Y después para Black Swan, para Cisne Negro, pues también tiene ciertas similitudes en esta idea del personaje que va confundiendo, ¿no? Realidad y ficción, donde hay asesinatos, donde hay... Es un poco su Perfect Blue, ¿no? Era su... Es lo que dicen, sí.
Y bueno, como tiene comprado los derechos, pues nadie le puede acusar nunca de plagio ni de, ni de nada de esto. El otro director que ya sí he leído, que ahí ya sí vas a echar un poco más de espuma por la boca tú, es Christopher Nolan, ¿no? Sobre todo con Paprika, pero digo, para que veamos lo influyente que fue este hombre. Es decir, que en Paprika, en la del... Una cosa que no hemos dicho es que además Satoshi Kon solo hizo 4 películas porque murió muy joven de un cáncer. Es trágico, primero porque era muy joven y segundo porque no hizo más películas. Pues es Paprika del 2006, como hemos dicho antes, va sobre el tema de los sueños, de gente metiéndose en los sueños de otros, un poco al estilo, pues al estilo Inception, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Christopher Nolan cogió la idea no, aparte de los sueños, obviamente los sueños ni los ha inventado Satoshi Kon ni Christopher Nolan, pero sí la idea de los niveles, ¿no? Del ascensor que iba subiendo y cada ascensor era yo supongo que, bueno, obviamente yo creo que sí, decir que Christopher Nolan, pues obviamente vio Paprika y pues le gustaría esa idea del ascensor y la tomó prestada junto con unos cuantos préstamos más. Hay por ahí vídeos en YouTube que también que también un poco analizan las referencias, que es algo también pues, fascinante, ¿no? El ver como un director de animes, de películas que son al final películas pequeñitas, ninguna dura más de 90 minutos, son todas muy... Sí, tiene 81 minutos, Perfect Blue. Es increíble. Creo que la más larga yo creo que es Tokyo Godfathers, que dura 93, es decir, que este hombre pues iba muy al grano, pero es impresionante como señor con cuatro películas pues es capaz pues de influenciar directamente a señores como Aronofsky y Christopher Nolan, que bueno, pues también bien por ellos, por estar pendientes de lo que se hace por el mundo. Eso es una cosa a destacar. Son 81 minutos incluyendo los títulos de crédito. Sí, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que era capaz de meter en 81 minutos este tío, porque de la misma forma que hemos hablado de esto, podríamos haber tomado otro tema de la película y haber dado con él. Y además que yo volviéndola a ver me daba cuenta que es que no. Mientras que, por ejemplo, a Paprika sí le puedo echar un poco más en cara que digamos que sea más caprichosa, en el sentido de que, bueno, de que Paprika, ¿no? Va saltando por estos sueños y parece como más empeñado en digamos, fascinarnos visualmente, porque es una película muy bella de ver, ¿no? Paprika. Pero sí narrativamente, digamos, la veo un poco más caprichosa a la hora de ir, pues, Es más coja. Sí, a la hora de ir saltando, ¿no? De una realidad a otra. Aquí, todos esos saltos, toda esa progresión, como te habían dicho, con unas especies de actos muy bien diferenciados para hacer una película con una narrativa muy compleja, pero después tiene un primer, un segundo acto y un tercer acto muy bien marcados. No sobra nada, no sobra ni falta nada. Es decir, No. Está tan bien trenzada, que es algo también, como digo, muy difícil en una película. Hace mucho honor a su nombre. Sí, esa perfección, ¿no? Sí, hay una conexión. Lo hablábamos cuando hablábamos de la de Black Panther y tal. Hay una conexión tan absoluta entre la metáfora y lo que la película te está contando, entre el tema de la película y la acción, que alucinas de lo bien conectado que está. Por eso te decía yo al principio, es una especie de Ciudadano Kane en ese aspecto, ¿no? Le quedó bordada al tío. Y es su primera. Pero se ve, yo creo que se ve que tenía las cosas muy claras. Incluso cuando hace Tokyo Godfathers, yo creo que tenía muy claro el hacer una película que directamente se separase totalmente a las dos que había anteriormente hecho, ¿no? A Perfect Blue y a Millennium Actress. Y cuando hace Tokyo Godfathers, yo creo que a mí es de las 4 es la que me gusta menos, pero bueno, pues quizás probablemente porque, bueno, pues en ese sentido es la menos original en cierto, ya desde un punto de vista ya estético, ¿no? Es digamos una película más normal, ¿no? Es una película que sucede en un año nuevo, ¿no? En
en Nochevieja, Año Sí, sí, Nuevo, sí. durante una noche, 3 personas encuentran a un niño, a un bebé, y bueno, pues van. Es una especie de Hawken, Son los tres Reyes los 3 Magos. Reyes Magos que van buscando a ver qué hacemos con este niño, ¿no? En ese sentido, pues digamos una película más canónica, más clásica, ¿no? Con una narrativa un poco más normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. E incluso ahí, como te digo, yo creo que él intenta como decir, bueno, voy a dejarme un poco de tanta floritura narrativa y visual, y voy a intentar hacer una película clásica, ¿no? Voy a intentar hacer una película con planteamiento de nudo desenlace y que lo que pase, digamos, entre dentro de los cánones lo más realistas posible. Digamos, es su única película, digamos, que no es tan fantástica, ¿no? Como el resto. Incluso ahí, yo digo, yo creo que lo tenía muy claro ese Satoshi Kon que no quería ser en esa película, que como digo, ya después, 2 años después, con Paprika, digamos, vuelve a ser lo que yo creo que probablemente pues era lo que mejor le salía, pues yo qué sé, pues como cuando David Lynch en su momento hizo la del abuelo que iba, una historia verdadera, ¿no? Straight Story. La del abuelo que iba Sí, que era sí. como la película normal, ¿no? De David Lynch. Esa película de David Lynch tiene además un momento absolutamente genial. Yo creo que nunca me he reído tanto en el cine con una película que no es de risa, que cuando da la impresión de que va a ser una elipsis Sí. narrativa, la Tira cámara para arriba. está siguiendo al viejecito que va la cámara se levanta y parece que va a bajar y va a ser otro Y momento. ha No, sigue avanzado ahí. 5 metros. Sí. Ha avanzado lo que la cámara le ha llevado subir y volver a bajar. Y además, mira, y conecta muy bien con Perfect Blue precisamente por ese cielo, pues ese cielo final, ¿no? Que aparece en Perfect Blue, la única vez que aparece el cielo azul. Y sí, coge ahí la cámara hacia arriba y cuando baja vemos que el viejecillo. Pues en cierto modo es eso, ¿no? Son estos directores que de vez en cuando, directores, digamos, raros, ¿no? Tipo David Lynch y tal, que de vez en cuando, digamos, como que tienen esa intención de salirse de sí mismos, ¿no? Y decir, bueno, voy a intentar, ¿no? Hacer una película medianamente normal. Y bueno, y le sale bien, ¿no? Porque, bueno, no sé, a mí la película está en una historia verdadera, este Story, una película que me gusta. No, pero no son capaces de no ser David Lynch, por ejemplo, o no ser Satoshi Kon. Sí, no, el sentido del humor, esa retranca que tiene ese plano, por ejemplo, es muy de David Lynch. Sí. Nadie se atrevería a hacer eso. Todo el mundo pensaría, me van a patear del cine. David Lynch le da igual. Y además, Paprika lo que tiene es que llega momentos en que no puedes creer lo asombrosamente extraordinaria y visual que es. Tiene escenas en que tú dices, están Sí, como sí. una cabra, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron? O sea, hay escenas en que simplemente el surrealismo empieza a fluir libremente. Yo recuerdo ríos de personajes. Hay un momento en Paprika, que hay una especie de cabalgata liderada por un frigorífico que es eso. ¿Qué es eso? Que de pronto tú dices, se soltó el tío. Yo supongo la siguiente, la que no terminó, era una más de ciencia ficción, pero más infantil, más para niños. Da la impresión de que Paprika fue el de, mira, este es mi límite. No se puede cortar más el fotograma. El 24ª parte de segundo ya no da para más. Lo voy a hacer así. Esta es la de soltarse completamente. Y la siguiente aparentemente iba a ser más normal, más infantil, más otro tipo de películas. Iba a dar un cambio el hombre y se murió. Pero sigue siendo Satoshi Kon, que volvemos a lo que tal. Nadie es capaz de acabarla. Porque nadie es Satoshi Kon. Lo dejamos aquí. Un abrazo muy fuerte. Haz tu valoración final. Perfect Blue. Pues yo, como digo, recomiendo a todo el mundo además que aproveche que está en Netflix, aunque ya aquí nos ponemos un poco mijitas. No sé, por alguna razón me estuve fijando y la copia de Filming se ve algo mejor que la de Netflix. Una cosa curiosa que también he leído, que no sabía yo de esta película, es que se quemó el negativo original. Y entonces todas las copias que hay, por mucho que sean HD, en realidad no son masters del negativo original, sino de pues copias, digamos, de segunda copia, ¿no? Entonces, por eso, aunque por mucho Blu-ray o por mucho HD que tenga Filming o Netflix, nunca se va a ver tan bien como se habría visto el original.
decir, no hay posibilidad, ¿no? de hacer el... Y es algo que cuando la estuve viendo, yo notaba algo, ¿no? En la que la imagen le faltaba, ¿no? Porque si después, por ejemplo, pues ve cualquiera de las otras, que ves una calidad, ¿no? En los colores mucho más grande. Aquí tiene como una especie de desvaído la imagen, que no queda mal, porque como digo, en esta idea, ¿no? de esta ensoñación, realidad paralela, doble personalidad y tal, pues le da un toque, y bueno, yo que sé, que es una película del año 97. No sé si en Tokyo Godfather, pero en Paprika sí hay varios planos que sí ya son 3D, ¿no? Y sí se nota que ahí ya hubo ciertos planos en 3D. Aquí en Perfect Blue, obviamente, pues es todo artesanal y también, pues eso da gusto muchas veces también ver estas películas, porque bueno, ya hoy en día todas las películas de anime, por mucho que intenten imitar la animación tradicional, pues están casi todas hechas ya, ¿no? Por ordenador, ¿no? El entintado y todos estos procesos. Y aquí no, aquí todavía tiene ese componente analógico que la hace muy viva, ¿no? La hace muy, muy interesante. Y sobre todo, a mí lo que más me sigue impresionando de haberla vuelto a ver ayer mismo, es en la actualidad de su planteamiento, digamos, y de su mensaje, ¿no? De esta idea como hablábamos antes, de los avatares y las dobles personalidades y la personalidad que aparentamos ser ante el resto al resto de nuestra audiencia, y lo que somos realmente, y el poco control, ¿no? que tenemos sobre ese aspecto de lo que los demás crean de nosotros. Algo que en el año 97 pues no creo que fuese la preocupación de nadie normal. Será la preocupación de personas famosas y será la preocupación de grandes estrellas del pop, como es esta protagonista, pero que hoy en día ya se ha vuelto en una preocupación de prácticamente todo el mundo que tenga pues una cuenta en Twitter, en Instagram o en cualquier otro lado, ¿no? Esta diferencia entre la imagen que proyectamos en redes al mundo y quiénes somos nosotros realmente, que yo creo que tiene que haber mucha gente pues que lo pasa realmente mal y se cree su personaje de internet, y después pues bueno, cuando tiene que preparar la cena, pues supongo que se quitará la careta de su personaje de internet y será una persona normal. Pero, como digo, que me parece impresionante que ya en el 97 Satoshi Kon, digamos, como intuyese que eso iba a ser como el gran tema del siglo XXI, ¿no? O uno de los grandes temas del siglo XXI. Y bueno, pues 3 o 4 años antes de que comenzase el siglo, ya empezaba a ponerlo encima de la mesa. Muy bien, Paco. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Nada, pues muchísimas gracias a ti. Nos vemos en la siguiente.